desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. A veces imaginamos que para cambiar nuestra vida hace falta algo grande. Una decisión radical, un viaje lejos, una señal clara que nos diga por dónde seguir. Pero las verdaderas transformaciones se gestan en lo cotidiano, en lo pequeño, en esos gestos invisibles que repetimos cada día y que con el tiempo moldean lo que somos. Una rutina, si la elegimos con conciencia, puede ser un acto de amor propio. Una forma de sostenernos cuando todo afuera parece moverse demasiado rápido. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy queremos invitarte a mirar tu rutina con otros ojos, a preguntarte si lo que haces cada día te acerca o te aleja de la vida que querés. Son los pequeños hábitos elegidos con amor los que, sin darnos cuenta, nos cambian desde adentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sagrada Incomodidad. Antes de arrancar les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram como @Sagrada Incomodidad. Nos pueden ver en YouTube. Nos escriben al WhatsApp de la radio, el 341-3620-883. Y recuerden que pueden seguir este espacio también por Twitch o Kik como Vox FM en Twitch y Vox 883 en Kik. Hoy vamos a conversar incómodamente, como hacemos siempre, sobre cómo impactan los pequeños hábitos y rutinas en nuestra vida. Y bueno, vamos a comenzar definiendo qué es rutina, que es una palabra que tiene una cierta connotación negativa. La rutina es una secuencia de acciones o comportamientos que una persona realiza de manera regular, generalmente en un orden determinado y en contextos similares. Las rutinas organizan nuestro día a día y nos dan estructura. Y hay una diferencia que muchas veces solemos confundir con lo que es el hábito, ¿no? El hábito es automático e inconsciente. Un hábito es una conducta o acción que una persona repite de manera regular y automática, muchas veces sin pensar conscientemente en la acción que está realizando. Su forma de repetición se consolida en el cerebro como un patrón que facilita actuar con menor esfuerzo mental. Entonces podemos decir que la diferencia que tenemos entre hábito y rutina es un poco la planificación, la conciencia. Otra vez esa palabra que tanto da vueltas en nuestro programa, conciencia. Hola Debbie, ¿qué entendemos entonces por rutina? ¿Qué entendés vos? La rutina, digamos, nosotros lo que venimos a plantear es un poco revisarnos, repensarnos, qué de todo lo que hacemos en la diaria, ¿sí? Cuáles son esas cuestiones que queremos sostener y que tal vez en algún momento se conviertan en un hábito, digamos. Tal vez cuando la rutina empiece a ser parte, digamos, de nuestro día a día, lo podamos hacer ya sin tener que obligarnos, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Pero venimos a plantear esto, que repensemos cuáles son esas pequeñas cosas que queremos incorporar a nuestro día, ¿sí? Y que lo hagamos con conciencia para poder sostenerlo en el tiempo también. Digamos, hay un montón, nosotros en la semana trajimos, ¿sí? Esta consigna en el Instagram y los invitamos también a que nos compartan con este medio. Y está muy ligado, digamos, surge esto, las respuestas que traían eran el gimnasio, las rutinas de cuidado, digamos, de la piel, por ahí el comer saludable, digamos, como esto, como hábito, que por ahí cuesta, ¿no? Sostenerlo y cuesta hacerlo. Y también yo creo que es esencial para que lo podamos ver de esta manera, que desmitificar un poco todos los tabús que hay sobre las rutinas, ¿no? Está muy asociado tal vez por la cultura o que vivimos, ¿no? Como
que si tenemos algo ordenado en nuestra vida, deja de ser divertido, deja de ser justamente, pierde como esa magia o esa frescura de lo que tiene por ahí lo imprevisto, ¿no? Y justamente, digamos, la rutina lo que hace es que nos ordena, nos permite tener una constancia, nos permite sostener eso que elegimos en el tiempo. Y también es importante que revisemos, porque muchas veces también nos sentimos por ahí agobiados por las rutinas que tenemos, pero porque realmente no las elegimos, o realmente no son cosas que nos gustan, o realmente lo hacemos como por compromiso. Entonces es importante también que empecemos a desentramar qué cosas realmente estamos eligiendo, qué queremos que se termine convirtiendo en hábito. Entender que la estabilidad no es enemiga del deseo, digamos, que en este también contexto de hiperconexión, de estímulo constante, donde todo cambia rápidamente y demás, aprender a que tenemos que desacelerar justamente y enfrentarnos tal vez con esa ansiedad que nos da, pero empezar a acostumbrarnos a la calma también. La rutina lo que hace es eso, te ordena, te trae calma. Digamos, es importante que empecemos por ahí. Sí, yo destaco perdón, dos aspectos fundamentales de esto. Uno tiene que ver con lo cultural. Esto de la rutina tiene esa connotación de algo negativo porque justamente es repetitivo y lo podemos asociar con el estancamiento. Pero tiene que ver también con lo que vos decías recién del hecho de dónde, ¿no? Si la elegimos, si es algo que verdaderamente nos va a llevar al crecimiento o es algo que tenemos que adoptar porque culturalmente se nos impone. Ahí donde viene esa asociación. Y por otro lado... Sí, e incluso, disculpame que te interrumpo un segundo, en realidad es al revés. Si nosotros realmente construimos rutinas, ¿sí? Nos pueden ayudar justamente a nuestro desarrollo o a nuestro crecimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una rutina donde elegimos, por ejemplo, qué vamos a comer, nos tomamos el tiempo, que es algo, por ejemplo, que claramente tengo que hacer hoy en día, no lo estoy haciendo, pero lo digo también como repensándonos, ¿no? Si realmente elegimos, tenemos la rutina de planificar qué vamos a comer, qué vamos a cocinar, eso te ordena y evita que llegue, no sé, la hora de comer, que tengamos hambre y que comamos lo primero que hay en la heladera. Entonces, tener una rutina te ayuda a tener hábitos saludables. O incluso para el desarrollo personal. Si nosotros, por ejemplo, queremos crecer a nivel laboral, en nuestra carrera, en lo que sea, por ejemplo, tener una rutina de estudio o una rutina de lectura o tener una rutina de, no sé, para aprender, por ejemplo, de ahorro, de inversión, digamos, son cuestiones que te ayudan al desarrollo. Entonces, lo que pasa que es un poco lo que decíamos antes de que hay que realmente revisar qué rutinas estamos teniendo y chequear esto, que sean primero elegidas y segundo que realmente esté en línea con lo que nosotros queremos. Caemos rápidamente a veces en rutinas que no la pensamos demasiado justamente por un sistema que tenemos en nuestro cerebro que es acortar todos los caminos siempre posible. El cerebro, ya lo hemos hablado en otras oportunidades por otros temas, pero siempre el cerebro trata de ahorrar energía. Su única función es mantenernos con vida. Y el hecho de pensar demasiado en nuestras acciones a veces genera muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de parte del cerebro. Entonces lo más fácil es caer en una rutina. Y el problema es cuando no elegimos esas rutinas. Y no nos pensamos dónde nos está llevando esa rutina que hacemos. Entonces por ahí es importante el hecho de elegir esas rutinas. Y después requiere un trabajo también que hasta que se convierte en hábito. Como comentábamos antes, culturalmente hoy estamos en tiempos de mucho vértigo,
todo tiene que ser rápido y es dificilísimo crear hábitos porque justamente lo que comentaba, el cerebro no le gusta pensar demasiado, tener acciones que requieran demasiado trabajo, y va a tomar el camino más sencillo. Pero justamente a veces caemos en eso, ¿no? Que no son hábitos, o mejor dicho, rutinas que estamos eligiendo. Para esto es muy importante, digamos, para poder justamente crear y sostener sobre todo estas rutinas. Primero es empezar de a poco, ¿sí? Unos minutos al menos, depende obviamente qué es lo que nos estemos planteando, ¿sí? Pero empezar de a poquito, ¿sí? No sé, por ejemplo, si queremos crear el hábito de hacer gimnasia, bueno, no empecemos, digamos, a correr 5 kilómetros, arranquemos, caminemos una cuadra, después empecemos a correr, digamos, siempre que sea paulatino, ¿sí? Y en forma creciente. Después, algo importante también es no irnos, digamos, evitar a los extremos. Esto de que, bueno, listo, arranqué el gimnasio, entonces ahora arranco y voy todos los días, porque si no voy todos los días, no sirve. Lo mismo, digamos, con la lectura, por ejemplo. Bueno, queremos crear la rutina de leer. Bueno, hagámoslo, empecemos una página, después vamos a ir avanzando, vamos a ir leyendo un poco más. Y esto de que, bueno, listo, un día no leí. Bueno, no pasa nada, tengamos la constancia, el hábito, esto de retomar, como de volver, ¿sí? No castigarnos tanto en ese sentido. Otro, digamos, punto importante es por ahí anclarlo a algo que ya hacemos, a un hábito por ahí que sí hacemos en automático. No sé, por ejemplo. Sumar hábitos. Sí. O concatenar hábitos. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, no sé, que esto, ¿querés leer antes de irte a dormir? Bueno, hacelo después que te lavas los dientes, por ejemplo. El hábito de lavarte los dientes ya lo tenés. Entonces, al, digamos, suena mal atarlo, ¿no? Pero al ligarlo, claro, al relacionarlo, vincularlo con un hábito que ya nosotros de por sí hacemos, ¿sí? Eso hace justamente que sea más fácil ejecutarlo. Entonces, ese es otro de los puntos importantes. Y después también algo que es fundamental, yo diría para todos los aspectos, pero bueno, hoy estamos hablando de rutinas, es esto de registrar y tomar conciencia de los cambios. Porque a veces nos centramos siempre en lo que falta y no nos damos cuenta de lo que sí vamos logrando. Entonces, registrar puede ser o literal, de que llevemos un registro, una anotación, o puede ser simplemente observándonos, ¿no? Pero tener en claro de dónde estamos partiendo, ¿sí? E ir reconociendo nuestros progresos. Porque suele pasar, no sé, lo que decíamos antes, la lectura, ¿no? Por ahí vos decís, bueno, a fin de mes, bueno, no terminé el libro. Bueno, pero ¿cuánto leíste? El mes pasado no leías nada. O el gimnasio, no, bueno, al final falté medio mes. Bueno, pero el mes anterior no habías arrancado. Entonces, y no lo digo esto como dándonos la palmadita en la espalda para quedarnos donde estamos. Lo digo para que el proceso de crear una rutina no sea doloroso, digamos, ¿no? Sí, porque caemos en una exigencia muy alta y después, en definitiva, terminamos tirando la toalla antes de tiempo porque nos pusimos una meta, un objetivo muy alto. Esto que vos decís, lo voy a enganchar con una idea que tiene el libro de Stephen Covey, un libro que tiene muchos años ya, pero que son los hábitos de la gente altamente exitosa. Y creo que el primero de los hábitos, esto de ser proactivo, tiene que ver con esto de asumir la responsabilidad de nuestra vida y tomar conciencia de las cosas que hacemos. Porque de nuevo, es más fácil dejarlo como al azar, ¿no? Como a la rutina. Obviamente que si nosotros no tomáramos ninguna decisión, la vida que llevamos normalmente nos plantea una rutina. O sea, nosotros conscientemente no lo hacemos, pero nos levantamos a cierta hora para llegar a un horario a nuestro trabajo, un horario que lo puso alguien más, que no lo decidimos nosotros. Y así muchas cosas. Por ejemplo, el horario del almuerzo.
alguien más lo decide muchas veces. No tomamos conciencia de esas rutinas. Entonces, lo que plantea Covey es como primero de este lineamiento de los hábitos de la gente exitosa es justamente ser proactivo y asumir la responsabilidad total de todos los actos que llevamos adelante en nuestro día a día. Sí, tal cual. Y entender también esto de que vos decías, digamos, bueno, el hábito de levantarnos a un determinado horario para ir a trabajar o para parar a determinada hora, almorzar. También entender que si bien por ahí hay veces que estamos, digamos, en una estructura y demás, no dejamos de elegirlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces es, bueno, hacernos cargo de esa situación. Y por ahí hay cuestiones que sí son más complejas cambiar, tal vez. Pero bueno, nosotros tenemos un esquema que tenemos que respetar, sí, por nuestro trabajo, por ejemplo. Bueno, fuera de eso, ¿qué rutina sí queremos incorporar? ¿Qué sí depende de nosotros y queremos hacer? ¿Sí? Porque también, digamos, a veces caemos incluso en que, y lo digo yo, no, bueno, no voy a Pilates porque estoy cansada. Pero también es entender de que a la larga, digamos, termina siendo más saludable. Y hacer ejercicio, por ejemplo, ahora que estamos mencionando esto particularmente, te renueva la energía. Entonces, muchas veces es una excusa, ¿sí? Entonces es hacernos cargo de esto, de que cuando queremos y estamos decididos a instaurar una rutina en nuestra vida, muchas veces las vamos a tener que hacer a pesar de el cansancio, que llueva y demás factores externos a los cuales les podemos atribuir la responsabilidad. Generalmente las rutinas lo que tienen es esto de ser muy difícil al principio, pero por eso es muy importante, volviendo a Covey, que ese autor que a mí particularmente me gusta mucho, que dice que lo primero es establecer un objetivo, una meta. Entonces las rutinas se hacen más llevaderas, o por lo menos ya la podés visualizar de cuál es el resultado que deseas. Y eso te va a ayudar a establecer una rutina de una manera más, digamos, más llevadera, con más conciencia. Ya estás sabiendo dónde vas. Y eso va a mitigar el efecto de eso negativo. Si yo quiero establecer un objetivo de salud, por ejemplo, quiero bajar X kilos y sé que tengo que hacerlo mediante el ejercicio físico 3 veces por semana, me establezco una rutina, ya cuando lo vaya ejecutando con ese objetivo en mente, va a ser más fácil. Va a ser más fácil para nosotros crear esas conexiones cerebrales que después no sea tan tedioso el hecho de tener que ir. Y así con todo, con muchísimas cosas, como vos decías, por ejemplo, temas financieros, que estamos tentados a hacer ese gasto y estamos rompiendo nuestra rutina de ahorro que tenía un objetivo. Sí, siempre, digamos, es fundamental tener en claro el para qué hacemos lo que hacemos. Y eso es muchas veces lo que nos motiva en sí. Por ahí cuando no tenemos ganas, cuando estamos cansados, cuando, digamos, si tenemos claridad de cuál es el objetivo final y la razón de ser, es muchas veces lo que nos motiva y decimos, bueno, no, hay que hacerlo igual, lo tengo que sostener, lo tengo que... y es justamente, requiere conciencia. Y también... bueno, como todas muchas cosas que hacemos en la vida, no todas, pero esto de tengo una acción y la voy llevando adelante cierto tiempo repetidamente, tenemos que revisar cada tanto. ¿Qué avances tuvimos? ¿Me sumó, no me sumó? Revisar desde cero, ¿no? ¿Por qué adquirí este hábito? ¿De dónde lo traje? ¿Era verdaderamente mi deseo? ¿Lo terminé haciendo por, como decíamos antes, por algo cultural? O por algo que, no sé, de repente apareció en nuestra vida, o sea, algo que, una rutina que no habíamos elegido para nada y de repente estamos observando que está ahí. Sí, siempre igual teniendo claridad que la rutina o debería ser consciente y elegida. Pero sí, obviamente, digamos, tenemos que ir haciendo revisiones. Y siempre no olvidarnos que
tenemos el poder de cambiar, de empezar de nuevo, de recalcular, pero lo importante es que no nos quedemos esperando que por ahí la solución venga de afuera, ¿no? Que entendamos que tenemos que nosotros ser los creadores en ese sentido, ¿sí? Vos antes hablabas del tema financiero. Y muchas veces también caemos en esto, ¿no? De que, bueno, primero, por ejemplo, en lo que es finanzas, bueno, primero gasto y después veo si me queda algo ahorro. No, eso es un hábito, hay que hacerlo, digamos, a principio de mes. Cobrás, bueno, vos tenés que tener, digamos, como una previsión y saber que X cantidad la podés destinar. Así sea, yo sigo a muchas mujeres, digamos, que hablan sobre finanzas y lo que ellas dicen es, por ejemplo, Luli invierte, mujer financiera, y ellas lo que dicen es, no importa si sea un peso que vos ahorres, porque hoy en día no tenés la capacidad de ahorro. Lo que importa es crear justamente el hábito, porque el día que ganes 1.000.000, si vos no tenés la capacidad de ahorro, también lo vas a gastar, porque tendemos a cuanto mayor ganamos, más gastamos. Entonces, lo importante, eso es un reflejo de que lo que importa es crear el hábito, no importa en qué magnitud, no importa el tamaño, no importa la cantidad. Lo que importa es crear justamente ese hábito para que después lo podamos sostener y eso cada vez sea más favorable y más beneficioso. Sí, incluso esto de los hábitos no hay que atarlos a un resultado fijo, sino tiene que ser proporcional. Esto que vos decías, por ejemplo, del ahorro. Si el ahorro parece algo mínimo, pero porcentualmente cumple con el objetivo que vos estás estableciendo, lo vas a respetar tanto ganes 1 como ganes 1.000.000. Ahí es donde está la clave, digamos. Mismo con el gimnasio, respetar eso. O sea, que sea proporcional, ¿no? Si tengo posibilidad hoy de ir 15 minutos, bueno, hoy cumplí con la posibilidad que tenía de hacer con ese hábito. Pero siempre de nuevo tienen que ser objetivos establecidos desde el deseo propio, no tienen que ser imposiciones, ¿no? Y verdaderamente tienen que ajustarse también a nuestras capacidades, porque va a ser más difícil ajustar capacidades a nuestras rutinas, a nuestros hábitos. Igual me quedo con algo que dijiste antes y acá me voy a poner en abogada del diablo. Muchas veces vos dijiste las posibilidades que tenemos. Si tenemos 15 minutos para ir, también tenemos que sincerarnos, ¿sí? Hay veces que no tenemos, y lo digo haciéndome cargo de que muchas veces hago lo mismo, ¿no? Pero no tenemos esa hora para ir a, no sé, yo que hago pilates, no tengo esa hora para ir a pilates y después, si te pones a ver cuánto tiempo estuviste scrolleando el celu, no sé si no me hubiese hecho 2 clases de pilates, a lo mejor, digamos, en el transcurso del día, ¿no? Pero... entonces lo que digo es, o el tiempo que perdemos a la noche, yo en realidad el celu lo miro a la noche generalmente, y por ahí se me pasó una hora que podría haber estado durmiendo y respetar una rutina de sueño, por ejemplo, y estuve mirando el celular. Entonces también es hacernos cargo de que a veces elegimos, a lo mejor inconscientemente, destinar el tiempo a otra cosa. Entonces volvemos a lo mismo, es esto, la conciencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible? Bueno, ese tiempo que tenemos disponible, ¿cómo lo vamos a invertir? Y de esta forma, crear esos hábitos que nos van a llevar a donde queremos ir. Pero esto que vos decís se da justamente por los mecanismos que usa el cerebro para escribir estos programas. Lo que ocurre con el teléfono es que tiene esa permanente dosis de dopamina que hace que sea sencillo y hasta placentero para el cerebro ese hecho de scrollear. Eso está estudiado, que tiene un efecto similar al de las maquinitas del casino. Entonces es más fácil. Y el cerebro, como dijimos, va a buscar siempre los mecanismos más sencillos. Es muy, muy difícil verdaderamente generar esas conexiones nuevas desde la conciencia, desde el deseo. Verdaderamente el lunes que tomamos la decisión de empezar la dieta, lo que fuere, lo tenemos como acompañado con
con esta cosa de el éxtasis del inicio, ¿no? Pero después se va perdiendo eso justamente por lo que hablamos. El cerebro va a atentar contra eso. Hasta un cierto periodo de tiempo, depende, hay muchos estudios, pero son 20 días, 30 días, otro hablan de 90 días, hasta generar verdaderamente, hasta que el hábito queda bien arraigado en nuestro programa. Correcto. Y estamos diciendo los pasos del libro, que después nos fuimos por las ramas, pero si querés volvemos un poquito a cuáles son los pasos. Mira, básicamente yo no me quiero extender en todos, pero sí, fundamentalmente el primero, el de ser proactivo, eso tiene que ver con la conciencia, ¿no? Definir cuáles son los hábitos que queremos erradicar de nuestra vida, cuál quisiéramos incorporar, y eso hay que hacerlo desde la conciencia, con mucho trabajo, requiere, ¿no? Mucho foco y definirlos correctamente. Y bueno, y siempre que empecemos la rutina, justamente hacerla con un fin en mente, que pensemos cada acción que hacemos para crear esa rutina, primero rutina, después se forma en hábito, siempre con cuál va a ser el objetivo de todo ese trabajo que me está requiriendo. Y empezar siempre por lo primero, por lo básico. Siempre pensar en ganar, buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas en una situación, fomentando la cooperación. A veces nosotros, ¿por qué queremos incorporar alguna rutina en nuestro trabajo, por ejemplo? Porque puede traer una solución que es beneficiosa para nosotros y también para alguien más, a veces. No centrarnos solo en nosotros. Sí, inclusive esto ahora que vos trajiste al trabajo, a veces justamente, digamos, planificarlo de manera más rutinaria, si se quiere, atendiendo, digamos, de la volatilidad que puede tener cada uno en su trabajo y demás, pero si vos tenés una base organizada, seguramente seas hasta más productivo, digamos. Pero es que las personas, verdaderamente, las personas que son muy productivas, y hoy tenemos a algunos ya personajes que han dado entrevistas o han hecho incluso algunas memorias, no sé, se me ocurre Elon Musk, Jeff Bezos, esas personas que manejan corporaciones con miles de empleados y ellos tienen rutinas y las han compartido con mucha gente, son diferentes muchas entre ellos, pero sí obedecen una rutina de productividad y la defienden a rajatabla, o sea que no se escape eso, que no. Yo creo que esas personas llegaron donde llegaron justamente por eso, porque no pasa lo que pasa, muchas veces nos pasa a los comunes, que es que la vorágine del día te pasó por arriba. Entonces llegás al trabajo con unos objetivos, yo tengo objetivos, trabajo con objetivos, pero a veces no los puedo cumplir porque la rutina, vamos a sacar la rutina, la vorágine del día a día nos pasó por arriba y no respetamos nuestra rutina. Primero hay que elaborarla, ¿no? Hay seguir esos pasos. Pero no siendo coherentes con nuestra rutina es donde perdemos el foco. Acá un oyente me trajo algo interesante que dice: no se olviden que cada casa es un mundo y depende, digamos, del poder económico, se puede programar o no. Por ejemplo, calculen a alguien que se quedó sin trabajo. Y yo creo, digamos, que en este punto, obviamente que hay situaciones, digamos, por ahí extremas o que bueno, digamos, hay que recalcular y a veces hay cuestiones que hay que dejarlas por ahí en stand-by hasta que se resuelven. Pero yo creo que aún así, en esos momentos más críticos, uno puede tener una rutina justamente para salir de ese momento. Por ejemplo, una persona que está sin trabajo, tenerla, digamos, que la búsqueda de ese trabajo, por ejemplo, que haya un plan de acción, que sea, digamos, un trabajo de todos los días, que haya una planificación de cómo va a buscar, qué va a buscar, X cantidad de tiempo al día, dedicarlo a eso, ¿sí? Digamos, yo creo que crear hábitos en sí, independientemente de cuál sea, es beneficioso. Obviamente que después, bueno, como nos decían, hay situaciones que son por ahí críticas y bueno, uno también a veces hace lo que puede con las herramientas que tiene
y está perfecto que así sea. Nosotros estamos hablando desde un lugar por ahí donde tenemos la posibilidad de elegir, y aún así, digamos, en los momentos más adversos, creemos que se puede, digamos, planificar. Sí, por supuesto que somos, no cada casa es un mundo, no estoy de acuerdo, cada persona es un mundo. Entonces, a veces hay mundos dentro de los mundos. Pero siempre es posible llevar adelante algunas rutinas o algunos hábitos que hagan el camino de dónde queremos ir. El problema es que hay que definir a dónde queremos ir. Pensaba, por ejemplo, lo que dijimos antes, una situación digamos, donde hay una situación crítica, por ejemplo, a nivel económico, y hay que reducir gastos porque, bueno, por ejemplo, tener una planificación de qué comer, así sea que, bueno, podemos comer arroz, no importa, pero tener una planificación te permite, por ejemplo, hacer hasta compras más inteligentes, no desperdiciar, ¿no? Entonces, lo que digo es, cuando nosotros tomamos conciencia, tenemos una planificación y lo incorporamos como una rutina en nuestras vidas, así sean situaciones adversas, siempre va a ser algo positivo. Sí, a veces se me viene a la mente una frase que escuchaba una vez que el fallo vino al planear, o sea, se planeó fallar. Entonces, si no definimos una rutina que nos lleva a ese lugar de éxito, digamos, es que estuvo mal planteado desde el inicio. Vamos a hacer un breve corte. Volvemos en unos minutos. Les recuerdo el WhatsApp, el 3413-620-883. Nos siguen en Instagram, en @saraincomodidad, y en YouTube. Y nos vemos en un momento. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Bueno, de vuelta vamos a retomar donde quedamos. Yo me quedé con ganas de comentarle algo de otro autor muy, muy famoso, también uno de mis favoritos, que es Robin Sharma. Tiene varios libros muy, muy conocidos, pero hay uno en particular que tiene que ver con esto del tema que estamos tratando hoy, que es rutina y hábitos, que es el Club de las 5 AM. En donde él en ese libro expone una rutina que le funciona a los personajes de ese libro, de esa historia, pero que ha sido muy difundida y se ha hecho como una moda entre muchas personas, esto del Club de las 5 AM, ¿no? De iniciar el día a las 5 AM. Y en ese libro él comenta esto, ¿no? De respetar
las rutinas de sueño, las rutinas de ejercicio físico, repetirlos como un mantra, o sea, como algo sagrado. Hay algunos estudios que lo avalan, otros no, pero lo que sí es que definitivamente, y esto corre por mi cuenta, pero después de haber leído varios libros de estos autores, yo creo que lo que funciona es para cada uno, porque no creo que haya muchas personas que puedan sostener actividades de las 5 a.m. Como veníamos hablando, requiere de muchísimo esfuerzo y es muy probable que una vez establecido el hábito, la rutina por ejemplo, ¿no?, de iniciar el día a las 5 a.m. con actividad física, con meditaciones o con escritura, es muy difícil. Puede haber gente que lo pueda llevar adelante, pero también como digo esto, digo que seguramente es muy beneficioso tener ese tipo de rutina. O a lo mejor también es preguntarnos qué horario es nuestro 5 a.m. Claro, ¿no? A lo exacto. mejor si no lo podemos cumplir, yo creo que después coincido en que no hay una solución global, digamos, para todo, porque como decíamos antes, cada persona es un mundo, pero sí, digamos, podemos... Si hay algo que nosotros, una rutina que vemos en alguien, digamos, que coincidimos que nos puede aportar a nuestras vidas, sí, por ahí plantearnos cómo podemos amoldarla a lo mejor a nuestras necesidades y que esté en línea a nuestros objetivos para poder desarrollarlas, ¿no? Y cada uno después va moldeando su propia rutina. Seguramente, a ver, nosotros podemos respetar nuestro ciclo de sueño de 8 horas y levantarnos a las 12 del mediodía, pero no creo que sea muy práctico llevarlo adelante, ¿no? Salvo que al punto que voy es que justamente tiene que ser coherente con nuestra vida. No podemos plantearnos cosas que no la vamos, o sea, sí podemos, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera, pero si empezamos con objetivos que están claramente muy muy diferentes a la rutina que nosotros llevamos, y es muy posible que fallemos. Es lo que yo decía recién, ¿no? Esto de planear fallar, porque si yo quiero generar un hábito que no tiene absolutamente nada que ver conmigo en cuanto a comida, en cuanto a horas de sueño o alguna actividad física que con la cual no me siento cómodo, va a ser muy difícil después establecerlo como rutina. Igual ahí, para mí hay 2 puntos. La rutina, para que sea efectiva, sí, para mí tiene que ir en línea o ser paulatina, pero podemos tener un objetivo para que quienes queremos ser en un futuro sea totalmente distinto. O sea, nosotros podemos elegir ser personas distintas y planificar rutinas y acciones para llegar a ser esas personas. El punto es que para mí sí, la transición o el camino tiene que arrancar paulatino e irse incrementando, digamos, en el transcurso que vamos avanzando. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de cambiar. Por supuesto que sí. En mi caso personal, cuando, por ejemplo, empecé a practicar CrossFit, y en un momento de mi vida me di cuenta de que estar haciendo algunos ejercicios que si yo lo hubiera planeado, hubiera dicho que no. O sea, me hubiera costado mucho llegar a esos objetivos. Llegaron sin que sea un objetivo, ¿no? Solamente por el mero placer de lo que es el entrenamiento, y se llega. Entonces, por supuesto que sí, avalo completamente eso. Si yo quiero establecer una rutina de levantarme a las 5 a.m., tal cual como plantea Sharma en el libro, y hacer una hora o 40 minutos de ejercicio físico, después meditar, después escribir y arrancar mi día. Por supuesto que sí, pero es muy probable que sea muy difícil sostenerlo en el tiempo. Mejor dicho, muy difícil establecerlo como rutina, ¿no? Una vez establecido, probablemente se pueda seguir llevando. Y como siempre tenemos en nuestro programa un espacio de ciencia, me traje los estudios que tienen que ver con la rutina y los hábitos. Y la Universidad de Duke, en el 2006, hizo un estudio sobre las acciones diarias y se estableció que el 40% de las acciones que nosotros hacemos en nuestro día son hábitos.
pero completamente automáticos. 40%. O sea, 4 de las 10 cosas que hacemos no la pensamos. Igual ahí tenemos un punto, tenemos un 60% de posibilidades, digamos, de elegir qué queremos hacer. El 40% igual hay que revisarlo, porque se puede Sí. modificar. Que lo hagamos en automático no significa que no. Pero así todo es un porcentaje muy alto, el 60%, que tenemos la opción, digamos, de elegir. Tal cual. Bueno, y otro del 2018 de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard, estableció ese estudio que las rutinas de sueño, ejercicio y meditación aumentan la plasticidad cerebral y reducen la ansiedad. Tiene que ver con lo que hablábamos antes. Al cerebro no le gusta ponerse a pensar demasiado qué tiene que hacer y lo establece de manera rutinaria, digamos. Se siente cómodo con eso. Esto de la rutina de sueño es súper importante. Como decíamos antes, hoy en día que vivimos por ahí en la vorágine de las redes y demás, qué importante es realmente... A mí, por ejemplo, eso es un punto que me cuesta muchísimo desconectarme, pero qué importante esto si pudiéramos dejar las pantallas antes de irnos a dormir, un tiempo considerable antes, mínimo, digamos, lo que aconsejan es como mínimo media hora. Creo que lo ideal son 2 horas antes de irse a dormir, no usar pantallas. Pantalla de ningún tipo. De ningún tipo, sí, ni tele, ni celu, ni nada del estilo. Y realmente es algo que a lo mejor no le damos la importancia suficiente, pero realmente te cambia la vida. O sea, dormir bien es súper beneficioso. Te cambia hasta el día siguiente, digamos, estar bien descansado. Y es algo que nos cuesta, digamos, o al menos a mí. Esa es una rutina que quiero incorporar. El último estudio que traje es del Journal of Healthy Psychology, del diario de salud psicológica del 2010, del británico. Dice que crear el hábito de actividad física se logra más por repetición automática que por motivación. Dice que el estudio habla de que formar este hábito estable se da más por acciones repetitivas. Yo creo que en este caso habla de la actividad física, pero creo que todos los hábitos que nosotros tenemos se da mucho por la repetición. Yo veo personas, por ejemplo, exfumadores que tienen a veces hábito de como el gesto, ¿no? O mismo el vapor. El vapor es, yo no creo que sea saludable porque sostiene el hábito de vapear, ¿no? O que simula el de fumar. Entonces vas reforzando esa conexión cerebral que te hace tener ese hábito. Sí, igual ahí, digamos, también entra en juego, no deja de ser una adicción en muchos casos, entonces entran en juego muchas cuestiones también psicológicas o más profundas, pero sí, digamos, hay mucha gente que no fuma hace mucho tiempo y sostiene, digamos, tenía un vecino que se ponía el cigarrillo apagado, pero necesitaba, digamos, tenerlo. Pero bueno, ahí entran otras cuestiones también más profundas. Hablemos un momento sobre cómo podemos incorporar esos hábitos saludables, ¿no? Hagamos un resumen. Primero, creo que es establecer cuáles son los hábitos, revisar los que tenemos y definir cuáles son los hábitos verdaderamente que nos van a sumar. No establecer hábitos porque sí me parecen saludables y digo los voy a incorporar. Verdaderamente me va a sumar dejar de comer azúcar. Verdaderamente me va a sumar o comer tal cosa, ¿no? para mi salud. Creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Como paso 1. Sí, totalmente. Y hacerlo a conciencia, teniendo en claro, como decías vos, hacia dónde queremos ir con la incorporación de esa rutina. El segundo sería que más fácil para incorporar ese hábito, que estén, como vos comentabas antes, que estén anclados a otro hábito que ya tenemos. La rutina queremos sumar. Exactamente, sí. Que esté anclado, correcto, a otro hábito. Esto de que decíamos, algo que ya hagamos en automático. Entonces, de esa forma queda linkeado y nos permite sostenerlo, digamos, porque no requiere un sobreesfuerzo de pensar cuándo lo tengo que hacer.
Es como una continuidad a un hábito que ya tenemos. Un punto muy importante que yo creo que también para sostenerlo es ir revisando. Si, por ejemplo, yo pienso que me suma mucho, que puede ser perdón, muy saludable para mí, pero ir revisando cómo evoluciona ese hábito que estoy incorporando. Sí, como dijimos antes, esto de registrar cuál es el cambio que estás obteniendo. Si a medida que estoy haciendo ese esfuerzo por crear esa rutina, me voy sintiendo bien o no. Yo creo que las cosas que verdaderamente son para nuestro crecimiento, creo que inmediatamente las reconocemos, ¿no? Una vez que empezamos a generar esas rutinas. Igual yo y vuelvo a hacer hincapié en esto. Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Porque, a ver, nadie dice que va a ser fácil incorporar hábitos. Nadie dice que es sencillo sostenerlo. Entonces, ahí tenemos que ser sinceros. Cuando nos planteamos si es favorable o no, digamos, ser sincero con nosotros mismos. Que nos cueste no significa que sea desfavorable. Que nos implique, digamos, no sé, si no nos gusta, por ejemplo, ir al gimnasio y nosotros nos pusimos a ver que no me gusta hacerlo, no significa que es desfavorable. Entonces ahí tenemos que ser sinceros, digamos, y realmente ver qué repercusión está teniendo en nosotros, independientemente de que implique un esfuerzo. Absolutamente, me refiero más al resultado que lo que es llevarlo adelante. Llevarlo adelante va a ser difícil, siempre incorporar un hábito nuevo va a ser difícil, pero sí ir revisando los resultados. Y una cosa muy importante que creo que es válido tener en cuenta, que es también celebrar justamente esos resultados cuando son positivos, ¿no? O sea, como premiarnos para sostener esa rutina. Sí, guarda con el premio que si estamos llevando una dieta saludable, que el premio sea una... Hoy me como una torta de 3 kilos, claro, porque en la semana no consumí azúcar y es mi premio. Más allá del chiste, digamos, sí, está buenísimo esto, aprender, y creo que también hay que incorporarlo en la rutina, esto de reconocernos a nosotros mismos, reconocer los logros. Creo que somos a veces tan, o yo por lo menos, tan tajante con algunas cosas o tan viendo siempre lo que falta, que creo que está buenísimo que tomemos como hábito esto de cuando hacemos las cosas bien, cuando cumplimos algo que tanto nos costó, cuando es importante reconocerlo, premiarnos, incentivarnos nosotros mismos, porque también a veces pasa que a veces puede pasar que el entorno te dice, no, ¿para qué haces esto? Si así está bien, o ¿para qué querés lograr tal cosa? Y si nosotros tenemos en claridad de cuál es nuestro objetivo, digamos, escucharnos nosotros mismos, tener esa constancia y seguir, y a veces la palmadita de lo estás haciendo bien, nos la tenemos que dar nosotros mismos. Entonces es importante, digamos, tener este momento y ese registro. Sí, y además que el premio es en sí mismo esa rutina o ese hábito. Yo me puedo premiar meditando. Sí, me doy el premio de cuidar mi salud. Tal cual. Y también lo que decíamos antes, por las dudas lo repaso, esto de no ser extremistas. Si un día se nos cae la rutina por X factor, si realmente estamos muy cansados y elegimos no ir, saber que siempre podemos volver. Una vez que desarrollamos una, no sé si habilidad, pero una vez que pusimos en marcha una acción, saber que siempre lo podemos volver a hacer. Porque si no, a veces caemos en que no, bueno, listo, ya 2 veces no fui a Pilates, bueno, listo, ya está. Y no, digamos, bueno, listo, no lo puedo hacer, vuelvo a tomar el compromiso, vuelvo a arrancar y empiezo de nuevo las veces que sean necesarias. Sí, recordemos que el enfoque del cual hoy estamos abordando este tema, como el título del programa, que son pequeñas rutinas, grandes transformaciones. Claro, exactamente, grandes transformaciones, eso me refería, desde pequeñas rutinas. Esa chispa que nosotros queremos
encender, ¿no?, de la rutina o del hábito, no es como que no termine en algo explosivo, no pretendamos eso, sino más bien como una brasa, que hay que mantenerlo encendido para que la transformación sea a lo largo del tiempo. Como cualquier cosa, no hay recetas mágicas, sino hay que mantenerlo en el tiempo para que se dé ese resultado, pero sí hay que sostenerlo. Son pequeñas acciones diariamente o rutinariamente, ¿no? Depende de cuál sea el hábito que estamos hablando. Pero sí sostenerlo en el tiempo para que se puedan dar esas grandes transformaciones. Sí, y realmente revisar si lo queremos, porque cuando enfocamos nuestro tiempo y nuestra energía a algo, se lo estamos sacando a otra, digamos, el día tiene 24 horas para todos. Entonces, cuando enfocamos nuestro tiempo y nuestra energía en X, se la estamos sacando ahí. Entonces, es importante, sí, que hagamos una revisión general y que veamos con qué hábitos, incluso aquellos que tenemos más arraigados, nos queremos quedar y después definamos qué rutinas incorporar de ahora en adelante. Y también está bueno por ahí establecer plazos, ¿no? Bueno, ¿qué rutina quiero incorporar en el segundo semestre del 2025? Y hacer un plan de acción, definir, bueno, en qué momento del día lo voy a hacer, cuánto va a durar, para que tenga justamente un marco y que no quede en la nada, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Yo me traje hoy unos micro hábitos transformadores. En estos que les voy a comentar ahora, muchos también de los autores como Sharma, otros tantos, le dan mucha ponderación, muy importantes y son muy, muy simples. Tienen un gran impacto. El primero de ellos es el agradecimiento. O sea, ya el hecho de ser agradecidos, incorporarlo como un hábito, ¿no? En todas las acciones que podamos, por ejemplo, no sé, cuando nos despertamos o después que recibimos algo, no automáticamente ese gracias y como viste que nos sale automático, sino conscientemente agradecer qué se nos está dando. A veces no es recibir algo, sino ya solamente el hecho de despertarnos, el hecho de poder hacer algo, agradecer que puedo subir una escalera y no estuve esperando el ascensor, por ejemplo. Es muy poderoso el hábito del agradecimiento. Sí, tal cual. E incluso esto, en las pequeñas cosas, esto de ya despertarnos es un montón. Digamos, tener la posibilidad de elegir, tener la posibilidad de, incluso en situaciones, no sé, a mí por ejemplo no me gusta el frío, en vez de quejarme, bueno, gracias a Dios tengo un hogar, tengo abrigo, es eso, digamos, encontrar en lo simple, ¿sí? Ese agradecimiento. La respiración consciente. Antes de iniciar alguna actividad o alguna tarea, tomar 3 respiraciones conscientes. Eso ya nos lleva a otro plano de conciencia justamente de la tarea que vamos a realizar. Me parece un hábito muy, muy positivo ese. Sí, nos hace bajar y conectar con lo que estamos haciendo, pero además desacelerarnos de que por ahí venimos embalados de todo el día, entonces está muy bueno para anclarnos. Escribir, aunque sean unos momentos. Yo hice un curso de escritura en pandemia que era muy interesante y verdaderamente hay un potencial dentro de nuestra cabeza que empezamos a desatar cuando escribimos. Escribir puede ser cosas diarias, cualquier cosa, lo que nos surja, pero es como un momento, como una meditación activa, digamos, que nos podemos dar en nuestro día a día. Sí, incluso puede estar vinculado a cómo nos sentimos, ¿no? Exactamente. Cómo, se puede hacer por ahí a la noche de que, bueno, ¿cómo te sentiste hoy? Y lo interesante de ese ejercicio es después cuando lo revisás, cuando vas hacia atrás, no sé, por ejemplo, decís, bueno, lo voy a leer de acá a 3 meses, es increíble la evolución que vas viendo y cómo
te fuiste transformando. Caminar sin celular y observar el entorno. Este es un ejercicio, está muy relacionado con el mindfulness, que tiene que ver esto con tomar conciencia de nuestro entorno. Y me parece un ejercicio súper transformador, ¿no? De salir a caminar y observar. También cuando digo caminar sin celulares, sin tener esa licuadora de pensamientos, ¿no? Tratar de hacerlo de una manera, solamente observar, sin juicio, y ver qué pasa con eso. Hay una película muy linda que se llama El Guerrero Silencioso. Hay una escena donde justamente él dice, pero no está pasando nada acá. Y de repente empieza a observar cómo había una persona leyendo y cómo pasa el libro de una hoja a la otra, cómo una parejita se estaba mirando y se estaban dando un beso. Es increíble cuando realmente empezamos a prestar atención a nuestro entorno y a lo que pasa por el lado nuestro, empezamos a detectar pequeñas, grandes cosas. Bueno, como para ir cerrando el programa de hoy, yo creo que como reflexión final, no subestimemos el poder de los pequeños actos que tenemos día a día. Son oportunidades de elegirnos, de sembrar cuidado en nosotros mismos, de sembrar sentido en nuestra vida. Y bueno, son esos pequeños actos, ¿no? Los que van marcando nuestro día a día. Tal cual. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Los invitamos a repensar y sobre todo a elegir. Y bueno, si quieren contarnos, pueden escribirnos para ver cuáles son las rutinas que van a incorporar en este 2025. Muchas gracias por estar, que tengan un excelente sábado. Los esperamos el próximo a las 8 de la mañana.